Pues listos para entrar a los temas. Vamos al comentario editorial de esta mañana. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, tienen la cabeza del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI. ¿De qué trata el tema? Pero pues primero hagamos un poco de historia. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales nació como una propuesta de un grupo denominado Grupo Oaxaca, que eran académicos y periodistas que presentaron este proyecto de ley ante la Cámara de Diputados. El objetivo era crear un sistema jurídico e institucional en el que la ciudadanía pudiera accesar a cualquier tipo de información generada, administrada o en posesión de las autoridades. De esta manera, el nuevo sistema legal aseguraba la obligación del gobierno de hacer pública su información, rendir cuentas y actuar conforme a derecho. Inició esta propuesta en el año 2001. Sufrió algunas modificaciones, pero este proyecto fue aprobado el 11 de junio del 2002. Se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que dio vida al entonces Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, como órgano, y bueno, ya sabe, conserva casi vivo hasta la actualidad. Se le cambiaron de siglas, pero la vocación sigue siendo la misma. Entendamos qué es el INAI y para qué sirve. El INAI garantiza el Estado, garantiza que el Estado mexicano los derechos de las personas a la información pública y la protección de sus datos personales, así como promover una cultura de rendición de cuentas y transparencias con el debido tratamiento de datos personales para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participante. El INAI se encarga de que aquellas personas que reciban recursos públicos o realizan actos de autoridad le entreguen información pública a la persona que lo solicite. Esto quiere decir que cualquier persona física o moral con autoridad en el ámbito federal, incluyendo órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos y sindicatos, deben de hacer pública su información. Para cumplir con esta tarea, el INAI interviene si los sujetos obligados federales no responden en tiempo y forma las solicitudes de acceso a la información, si declaran la información como inexistente y se reservan o clasifican la información sin justificación. Estos son los datos que nos ponen en dimensión cuál es la importancia del INAI. Le pongo como ejemplo en los desaparecidos, los 43 de Ayotzinapa, cuando solicitaron la información a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Marina Armada de México para conocer lo que tenían reservado, se abrió esta información y, por ejemplo, nos enteramos que había sobrevolado la Secretaría de Marina Armada de México un dron, se tenían videos inéditos que fueron revelados gracias a la información del INAI. Y como estos, muchos casos más que se puede encontrar. La importancia de este instituto es velar porque los ciudadanos tengamos información de primera mano de cómo actúan todos aquellos órganos que manejan recursos públicos, en cómo se emplean, qué está haciendo el gobierno en las tareas que le corresponden. Es importantísima la tarea que tiene el INAI y hoy, ¿sabe? Hoy está inoperante. No lograron desaparecerlo, no consiguieron la reforma para la eliminación del INAI, pero consiguieron ponerlo en estado de inservible Julio César González. Bueno, y esto, Jesús, luego de que el pasado 12 de abril sesionara el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, para poder, pues no pudo sesionar por falta del nombramiento de tres comisionados por parte del Senado de la República. Por ello no se pudo sesionar en esta sesión del 12 de abril. Son más de 500 casos los que ciudadanos como usted han interpuesto amparos y recursos ante este instituto para exigirle a las autoridades, al gobierno de los diferentes niveles de gobierno, particularmente al gobierno federal, pues la transparencia en muchos temas que a usted le interesa, como el caso de los medicamentos, como el caso de seguridad, por ejemplo. Sin embargo, pues no se pudo sesionar por la falta del nombramiento de estos tres comisionados por parte del Senado de la República. Trascendió, Jesús, también posterior a esta primera sesión pues fallida del INAI, pues trascendió un audio se filtró donde se escucha al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, hablando con los senadores de Morena de su partido, y ahí señaló que en el escenario ideal
para el gobierno federal, para el mismo presidente de la República, de acuerdo a una plática que tuvo personalmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues era la inoperancia del Instituto Nacional Electoral, es decir, que no se nombrara a estos 3 comisionados faltantes. Son 4 de 7 los que tiene actualmente, y lo que se buscaba era pues que simplemente el Senado, Jesús, pues no los nombrara, hiciera trabas para poder entonces ellos dejar nulificado a este instituto que garantiza la transparencia. Pero ¿cuál es lo delicado de la situación? Como tú bien lo comentas, Jesús, hay muchos temas de interés de la población en los que usted o yo podemos pedirle al gobierno la información y pues se nos puede negar, pero existe este instituto que garantiza el que esta información sea transparente y le llegue a usted. Le voy a mencionar algunos datos importantes, algunos ejemplos que hemos vivido a lo largo de este sexenio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Usted recuerda, por ejemplo, el caso del aeropuerto de Santa Lucía. Bueno, pues cuando se le pedía la información del presidente del proyecto ejecutivo, quién le iba a ejecutar, montos, inversiones, empresas que van a participar en la licitación, en los proyectos ejecutivos, el impacto ambiental. ¿Usted se acuerda de toda esta información que se le requirió al gobierno federal? ¿Qué fue lo que dijo? Reservado por 5 años. Igualmente fue reservado la información de las vacunas contra el COVID-19, también fue reservada esa información, como fue reservado también por 5 años, también los estudios ejecutivos y del proyecto ambiental del conocido Tren Maya. ¿Le parece conocidas todos esos datos que le estoy presentando? También le comento que también fue reservado por 5 años lo que son los daños de ordeña, el huachicol, que continúa en la administración del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. ¿A cuánto ascienden los daños? Bueno, pues también se reservó 5 años esta información. Es por ello que es importante que este Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales pues realmente siga operando para que sea garante de la transparencia en el ejercicio público. Y si te parece, Jesús, pues vamos a escuchar pues parte de este audio que se filtró a los medios de comunicación, que ya está en redes sociales, ya lo habrá escuchado usted, donde se ve esta plática que sostiene el secretario de Gobernación, Adán Augusto, con los senadores de Morena, donde les pide, pues, no hacer nada, no mover nada, no nombrar a esos comisionados faltantes para dejar nulificado, inoperante al INAI. Cuando se está por vencer el plazo para la publicación o el plazo para que el presidente pudiera objetar esta designación, una mañana me dice, oye, es cierto que el INAI está por quedarse en estos días sin otro magistrado, eso, consejero, comisionado. Y le digo, bueno, pues sí, termina el mandato de uno de ellos. Y me dice, ¿y qué sucede si lo vetamos o no publicamos? Bueno, pues lo que va a suceder si usted lo objeta es que no va a poder funcionar el instituto. Seguramente estos van a intentar promover algún recurso para que la Corte obligue a nombrarlo, pero pues de que la Corte ordene que se nombre al que se pueda construir políticamente una mayoría calificada, pues hay un mundo de diferencia. Digo, y aquí se los comento a todos ustedes, yo creo que lo que más nos conviene es que haya un periodo de un impasse. Ahora, ayer le comenté que iba a venir y que seguramente uno de los temas a tratar sería el del instituto. Y bueno, pues la respuesta es la misma. Yo creo que estamos en el mundo ideal. Nosotros no tenemos ninguna urgencia porque se nombre en estos momentos. Bueno, pues ahí está esta conversación que se filtró, que tuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con los senadores de Morena, también después de que, pues pidiéndoles, informándoles, mejor dicho, notificándoles cuáles eran los deseos del presidente de la República y por qué la importancia de que no se nombraran a estos comisionados para dejar al INAI inoperante, porque pues sabemos, usted lo sabe y le hemos presentado aquí la información, los datos, que la transparencia en los temas importantes que le preocupa y ocupan al pueblo de México, pues no son prioridad realmente del gobierno de la República. Y como dijo el secretario de Gobernación, la inoperancia del INAI, pues es un mundo ideal de que busca el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para no rendirle ni verse obligado a rendirle cuentas de nada a nadie en ningún tema.